Justo la idea que se había pensado para poder hacer la dinámica de esta mesa redonda es dar a conocer al público en general que nos está escuchando en qué consiste la salud masculina. Y justamente teniendo en cuenta esto, nosotros queremos escuchar del doctor Astigueta dentro de la especialidad de urología cómo se podría manejar esta salud masculina y por grupo de edades, a qué se refiere, qué medidas preventivas pueden tener de repente desde que tenemos a los pequeños en casa, a los niños varones, cómo van avanzando en el grupo de edad para mejorar la salud justamente de esta población, ¿no? De la población masculina. Entonces dejo a cargo de la sala al doctor Juan Carlos Astigueta. Tiene la palabra, doctor Astigueta. Muy buenos días con todos los presentes. Espero que se me escuche bien. Vamos a empezar por el tema de, este es un mes muy especial, ¿no? Es el mes que hemos denominado noviembre, como utilizando noviembre más mostacho, como el tema de Movember, ¿no? Un tema de este mes hacer un poquito más de énfasis en el cuidado de la salud masculina. Buscar justamente que a veces nosotros nos descuidamos mucho. Los hombres nos dedicamos de repente a estudiar, trabajar, bueno, igual que las mujeres, pero nos olvidamos de cuidarnos un poco más. Nos olvidamos del tema de agarrar, ir donde un médico para poder chequearnos. Y cuando me hablas de las edades, pues el proceso de desarrollo, vamos a ver, nacemos, bueno, nacemos, se supone que nos examinan y vemos que todo esté en su lugar, como debe ser. Llega la etapa de adolescencia, empiezan a crecer. Tenemos que evaluar si nuestros genitales externos están desarrollando adecuadamente, si el niño se está desarrollando como debe. Y estoy hablando solo de la parte física. Luego de repente hablaremos un poquito de la parte psicológica. Y por supuesto que va pasando el tiempo y van a haber muchos cambios, porque los órganos, así como nosotros envejecemos, también van a envejecer, van a desarrollar y por lo tanto van a empezar a dar síntomas que son naturales por el crecimiento propio. Y este crecimiento es variable de acuerdo a cada persona, pero sabemos que se va a dar con el tiempo. El más conocido y el más común, la próstata. Cuando nacemos, una próstata muy pequeñita, 1 centímetro cúbico. Un jovencito de 15, 20 años, una próstata de 15 centímetros cúbicos, 20 de repente. Llegamos a los 40 años y empieza a crecer la próstata. Hiperplasia benigna de próstata. Empiezan a darse las molestias dentro de la próstata, infecciones, inflamaciones, prostatitis. Llegamos a los 50 y ya estamos con el temor del cáncer de próstata. Y como sabemos, a mayor edad, mayor probabilidad o mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Van a pasar los años y por supuesto que no vamos a ser tan fuertes y por lo tanto los síntomas puede que hagan mucho mayor daño, mucho mayor en cada uno de nosotros. Y eso es por hablar solo de una de las patologías o uno de los órganos, pero al que le damos mucha importancia y de repente es el símbolo de este mes, pero también tenemos problemas en otros órganos, por ejemplo, testículos. Recuerdo mucho una campaña del Tócate, ¿no? ¿Por qué? Porque podíamos identificar y esta es una enfermedad del cáncer de testículo en pacientes relativamente jóvenes, 15, 20, 25, 30 años, pero que también puede ser mutilante. Si hablamos en nuestro país, tenemos mucha incidencia nosotros cuando trabajamos en un instituto oncológico, pero acá vemos bastante paciente, por ejemplo, con cáncer de pene. Entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué cáncer de pene? Si vemos, preguntamos en Estados Unidos, en Europa, es uno por cada 100.000 pacientes. Y vemos acá en Sudamérica, en algunos países de África y Asia, podemos llegar a tener unas tasas que llegan tan altas a 8 puntos y tantos por cada 100.000. Y en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestra ciudad, en este caso, no es infrecuente. Tenemos buena cantidad de casos. Están relacionados muchos de ellos, por ejemplo, a cáncer a PBH, 50%. Entonces, el PBH no es solo un problema para las damas, sino también para nosotros. Entonces, tenemos que agarrar y empezar a cuidarnos. Y yo solo les estoy hablándoles de oncología. También hay otros problemas que son patología benigna, también hay otros problemas desde el punto de vista psicológico, que también tenemos que prestarle el debido interés para cuidarnos, para asistir al médico de manera regular, para poder chequearnos y, por supuesto, detectar las patologías temprano, porque temprano las detectamos, tenemos posibilidades de, si es necesario, curarlas, paliarlas. Entonces, qué importante el tema que ha tocado usted, doctora Valeria, de agarrar y la salud en el hombre, ¿no? No sé si hay más preguntas o algo, estamos acá atentos a responder. Sí, yo tengo alguna pregunta, si bien no tengo una experiencia directa con hijitos varones, por ejemplo, ¿no? Pero escucho, ¿no? Y he visto también en familiares en cuanto al cuidado del miembro viril del pene, por ejemplo, en los varones, las recomendaciones que se les puede dar, porque hay casos de fimosis, por ejemplo,
o incluso hay preguntas en que si la circuncisión es adecuada o no para el varón, le puede traer alguna consecuencia. No sé si nos podría orientar al respecto. Por supuesto, y gracias por la pregunta. En nuestra cultura, por ejemplo, no es común la circuncisión, ¿no? En cambio, en otras culturas, hablemos pues, definitivamente, por ejemplo, los judíos, ¿no? Ellos nacen circuncisión. Cuando uno evalúa pros y contras, lo que se ve es que en esta población, ¿qué cosa casi no hay? Cáncer de cuello uterino, que casi no hay prácticamente cáncer de pene. ¿Por qué están relacionados? PDH. ¿Qué pasa? No es nuestra cultura, no lo hacemos de manera regular. Algunos lo ven, me preguntan, ¿y es aconsejable o no es aconsejable? Pues ya cuando pasa esto, tenemos un paciente que tiene 20, 25, 30 años, pues si el paciente tiene problemas repetidos de inflamación del prepucio, del glande que se llama balanopostitis, y esto no cede al tratamiento médico, pues la indicación es esa. Si es que está totalmente cubierto y no ha cedido, diremos que no ha desprendido, no ha reducido, no es visible el glande y es difícil, pues tendrá que operarse, porque es un factor de riesgo directo para hacer cáncer de pene. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, no tomarlo como algo normal. Es por eso que la importancia de los chequeos en los niños, chequeo pediátrico y por supuesto en el adulto cuando van en este caso al urólogo, ¿no? Gracias, gracias, doctora Sigueta. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, adolescentes, ¿qué nos podría mencionar respecto al autoexamen testicular? ¿Es correcto? ¿Cómo se podría realizar este examen? ¿El varón se tiene que realizar así como la mujer el examen de mama, en el varón el testículo? Sí, eso de aquí es de rutina, es cuestión de enseñarles. Ellos tienen que conocer su cuerpo adecuadamente y por lo menos una vez al mes, cuando se examinan con un poquito más de cuidado de repente en la ducha, pueden agarrar y examinar sus testículos, conocerlos. Si es que notan cualquier elemento, cualquier zona más dura o diferente a lo que normalmente han palpado, pues tienen que conversar con los padres y por supuesto tendrán que conversar con el urólogo. De esa manera determinar, recordemos, es el grupo etario de riesgo para desarrollar cáncer de testículo y no es infrecuente tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un nódulo, eso es sospechoso de cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Esperamos que no, pero ya el urólogo examinará, pedirá algunos análisis, probablemente una ecografía primero para determinar. La ecografía es un examen que tiene altísima sensibilidad para detectar tumores, ¿de acuerdo? Entonces, nos van a ayudar, pero la importancia de que el padre tenga la confianza de hablarle desde el inicio a su hijo que tiene que examinarse, que tiene que reconocer adecuadamente sus testículos, saber que van a crecer y reconocer todo lo anormal que pueda presentar. Excelente, doctor. ¿Y tiene que ver o está relacionado, en este caso, con algún antecedente que hayan tenido criptorquidia, por ejemplo, que no haya descendido el testículo o que hayan tenido varicocele los pacientes para poder desarrollar, en este caso, cáncer testicular? Hay antecedentes muy importantes que son inclusive considerados como factores de riesgo, ¿no? El más importante justamente el que usted comenta, el hecho de que no haya descendido el testículo adecuadamente. Si el paciente tiene clitorquía, ese paciente definitivamente va a tener riesgo de desarrollar un cáncer de testículo, va a estar dentro de ese grupo. No significa que lo vaya a desarrollar, sino que es un paciente que después de agarrar y haber hecho una cirugía en la cual nosotros lo que vamos a hacer es una corrección quirúrgica porque el testículo va a estar en la bolsa justamente para poder ser examinado. Vamos a estar muy pendientes de ese paciente porque sí podría desarrollarlo a futuro. Sobre otras patologías que muchas están desarrolladas o están relacionadas o que las encontramos a veces en una ecografía o algo, varicoceles, por ejemplo, quistes. No hay una relación directa con cáncer, pero son patologías que van a alterar la calidad de vida probablemente en los pacientes y que si corresponde tendrán que tratarse, pero no es que estén relacionadas directamente a lo que es cáncer. Otra consulta, como tenemos nosotros también dentro de nuestros participantes, de repente mujeres que han tenido detección, por ejemplo, de alguna displasia del cuello uterino, NIC1, NIC2, tienen pareja, son sexualmente activas, entonces la consulta que nos hacen es si pueden tener relaciones con el varón, si el varón le contagió, o cómo debería de protegerse o cuidarse el varón, la pareja, de aquella mujer que tiene una displasia de cuello uterino o incluso un cáncer de cuello uterino. Claro, el fondo de la pregunta es si realmente a través de la infección viral, ¿dónde empezó, qué sucedió? ¿No? Ese va a ser el temor de las partes, por decirlo de alguna manera. Entonces la mujer siempre va a pensar que le han contagiado algo. Bueno, el hombre también podría pensar lo contrario, ¿no? Que de algún lado lo adquirió y lo contagió. Lo que es cierto es que cuando se encuentra algún tipo de lesión,
relacionada a PVH, por ejemplo, las dos partes, la pareja, tiene el compromiso justamente de primero saber si hay fidelidad y segundo, de cuidarse entre ambas. Y las dos van a tener que ser tratadas para que de esa manera lleguemos a un punto en el cual ya que haya pasado este tema puedan tener una vida sexual satisfactoria, tranquila, sin temores. Entonces creo que al final es el tratamiento de ambos, ¿no? Y el desarrollo, por supuesto, de la confianza necesaria para que puedan tener una vida saludable, sexualmente hablando. Gracias, doctora Sigueta. Tenemos una pregunta del público. Dice, doctor, buenos días. Una consulta. Niños con sobrepeso, en niños de 11 años que tienen testículo retráctil, ¿hay riesgo de cáncer? ¿Debe realizarse control ecográfico? Habría que evaluar en realidad primero las características, o sea, el sobrepeso trae varios problemas, ¿no? A nivel genital, a veces, inclusive la evaluación de los genitales externos no es igual, no es tan simple. El tema de tener un testículo retráctil, pues hay que evaluar justamente al paciente para ver si necesita realmente una fijación de repente para que no se dé este problema. Pero sí, de que necesita un chequeo regular, sí, sí lo necesita. Este paciente va a tener que pasar no solo por pediatría, sino por urología para que vea el grado de problema, porque habría que verificarlo, identificarlo adecuadamente y decidir cuál es la mejor alternativa de manejo, inclusive hasta en qué grupo etario, en qué edad, en qué momento. Otra consulta. En el caso de varones que tienen sexo con hombres, ¿en qué cambia la detección del cáncer? ¿Qué tipo de estudios se podrían realizar? El tema es de qué cáncer estamos hablando, ¿no? O sea, de que en general todos tenemos que hacernos igual nuestros chequeos, solo que son un grupo que va a tener mayor riesgo si es que existe el tema de varias parejas, ¿ok? Porque tampoco se puede negar de que pueden haber parejas que son fieles entre ellos y teóricamente no tienen este factores de riesgo para agarrar y hablar de contagios de un factor como hablamos del PVH para desarrollar cáncer. Y no estamos hablando solo de cáncer a nivel de pene, estamos hablando de cáncer anal, cáncer a nivel orofaringeo. O sea, no podemos encasillar por esto, simplemente que hay que evaluar todo el contexto si tienen factores de riesgo estas personas. Una última pregunta, doctor, que también nos consultan las pacientes. Si ella le han detectado BPH al varón, ¿cómo le pueden detectar? ¿No se le detecta? ¿Cómo es en este caso? La historia de los hombres es un poquito diferente, ¿no? O sea, mucho de PVH, primero, el PVH está relacionado, es cierto, a patología maligna, a cáncer también, pero también a patología benigna. Son pacientitos que agarran y llegan, por ejemplo, con algunas lesiones, entre comillas, verrugas, ¿no? Condilomas, ¿ok? Que son relacionadas a unos serotipos de PVH y no necesariamente relacionadas a aquellos que están o que son factores de riesgo para desarrollo de cáncer. Entonces, tiene que ser evaluado por el urólogo, ver si tiene los factores de riesgo y por supuesto agarrar y evaluar clínicamente, físicamente, se puede agarrar y por ejemplo estos pacientes en el tiempo, pasa el tiempo y lo eliminan solo, sin necesidad de mayores tratamientos, pero también vamos a ver de que la otra parte, en el caso de la mujer que tiene mayores riesgos, tiene que chequearse, tiene que tratarse, que tiene que haber mucho cuidado entre ambos, sexo utilizando barreras protectoras para evitar justamente el contagio, ¿ok? Pero recordemos que no es simplemente cuestión de preservativo. ¿Por qué razón? Porque el contagio o de estas lesiones no se dan solo en el pene o en el glande, dan también a nivel alrededor. Vemos pacientes que llegan con múltiples lesiones condilomas en toda la zona del pubis, entonces todo eso tenemos que evaluar en el paciente cuando llega a nosotros y de acuerdo a lo que presente, pues vamos a tratar. Excelente, gracias, doctora Sigueta. No hemos tenido ninguna otra pregunta más. Pasamos entonces, le pedimos que nos acompañe todavía, doctora Sigueta, porque pueden haber de repente preguntas al final en la sala. Pasamos con el siguiente panelista para poder continuar con la sesión. Doctor Lescano, tiene la palabra. Buenas tardes. Muy agradecido ante todo por la fineza de la invitación y pues muy agradecido también porque estar en la ciudad de Trujillo, a la que pues hace mucho tiempo que no voy por allá, pero espero ir dentro de poco. Y un agradecimiento especial a la enfermera López Núñez, que ha tenido la fineza de ayudarme mucho en coordinar estos temas, y con el doctor Díaz Castillo, que tuvo también la delicadeza de invitarme para participar con ustedes en esta oportunidad. Toda vez que también estamos en el mes del varón, que es el mes de nosotros, los hombres, tan cuestionados, tan vilipendiados muchas veces, pero pues vamos a ver qué cosa puede suceder. ¿Ah? Bien, vamos a ir con unas láminas que he preparado para poder avanzar. Algunos datos que están vinculados con nosotros los varones
y que siempre suelo hacer un paralelo con el cuidado y la participación de la mujer. Acá hay una fuente que tuve que buscar en cuanto a motivos y datos que puedan ser más concretos. En el periodo de julio del 2020 a julio del 2021, en una población de 1.144 personas mayores de 18 años de edad en la localidad de Villa El Salvador. Y el motivo, pues, era la asistencia para atención médica. Y se encontró que solo 777 mujeres recurrieron a la búsqueda de atención médica. Eso equivale al 68.9%. En el caso de nosotros los varones, fueron 467 que concurrieron en busca de atención médica y eso equivale al 32%. ¿Cuál era el motivo? Las mujeres por presunción de embarazo, por descensos vaginales, trastornos menstruales, menopausia, migraña, maltrato físico y maltrato psicológico. En el caso de nosotros los varones, por presión arterial alta, problemas gástricos, dificultad para miccionar, enfermedad venérea o lesiones o fracturas físicas. ¿Alguna reflexión con respecto a nosotros los varones en función a este tema y a estos datos que acabo de presentar? Solo el 32% acudió en busca de atención médica. Y de este 32%, solamente refirieron 5 motivos o dolencias por las cuales buscaban la atención. Ninguna referencia hubo a dolencias o alteraciones anímicas o emocionales. La mujer, en cambio, acude desde muy temprana edad a la atención médica. Los procesos hormonales, metabólicos, desde una edad muy temprana, hace que estén pendientes de sí mismas y de sus hijos o de sus familiares. En el caso de nosotros los varones, pues el hombre considera que buscar atención médica o psicológica es una manifestación de debilidad, de falta de hombría, o que es perder el tiempo y que la dolencia pues ya va a pasar. Son cosas que se solucionan solas. Una postura muy machista, una postura muy pasada ya a historias antiguas. Y que por lo tanto el médico y el psicólogo, en opinión de muchos varones, pues eso son cosas para mujeres. ¿Aquí hay algún alcance respecto a la psicología? Siempre se ha pensado que la psicología es una actividad en la que se dan consejos, en la que se dan algunos tips para solucionar algunas cosas. Pero eso ya no es. La psicología del siglo XXI es una psicología y es una ciencia de y para la salud. En la psicología, las cosas son claras, precisas y concretas. Tengamos en cuenta que todo aquello que no se mide no existe y por lo tanto el número da consistencia a la palabra que está refiriendo a un diagnóstico y la necesidad o la probabilidad de algún tratamiento. Es una psicología en la cual el número da consistencia a la palabra y es una psicología que, además de ser su labor estabilizadora y recuperadora, es potenciadora del capital biopsicológico que porta una persona. No solamente estamos para estabilizar, sino estamos también para potenciar cualidades, capacidades, aptitudes que pueda tener una persona. Casos o estados de salud que el varón de hoy y siempre debe y tiene que atender. En el área médica, la obesidad, la próstata, los trastornos del sueño, los niveles de su testosterona, algunas disfunciones sexuales y los casos de infertilidad o esterilidad. En el área psicológica, atender mucho lo que corresponde a los estados de ansiedad o depresión encubierta, que eso es día a día que lo veo de manera permanente. El control o el manejo de la ira, es decir, el control de los impulsos. La soledad, ojo, la soledad, que en el caso de los varones, pocos instrumentos o pocas modalidades tenemos para manejarnos en la soledad. La mujer lo maneja mejor. Nosotros los varones tenemos pocos recursos para manejar la soledad y generalmente se recurre al alcohol para más o menos contemporizar y mantenerse en la soledad. Los casos de suicidio encubierto, las condiciones de la libido y del erotismo tan necesarios en una cultura y en una vivencia psicológica y social y de pareja para mantener relaciones de pareja sanas. Los temas de memoria y razonamiento que tan en boga están ahora con los temas de Alzheimer, el Parkinson, la Corea de Huntington y algunos casos que van aumentando de esclerosis múltiple. Y el autoconcepto, cómo se valora, cómo se ve el varón, cómo se siente consigo mismo y cómo se ve a sí mismo. En mi condición de psicoandrólogo, ¿qué encuentro en el hombre actual? El uso indebido de facilitadores de la erección. Muchos jovencitos recurriendo al sildenafil o al tadalafilo para tener supuestamente mejores
desempeños sexuales. También encuentro en el varón una renuencia a cuidar su salud. Los varones, y yo me encuentro en este momento aquí en Oroseño. ¿Y qué cosa es lo que vemos? Regularmente un varón después de 4 o 5 años está recién viniendo a buscar ayuda. La mujer, en cambio, desde muy tempranas edades está al cuidado de su salud. Más o menos después de 4 años acude al urólogo para ser atendido por alguna disfunción sexual, porque inclusive así note que está teniendo dificultades para miccionar, todavía se mantiene renuente a buscar la asistencia profesional. Solo cuando ya tiene dificultades para su desempeño sexual, no amatorio, sino sexual, búscala. Luego también la incredulidad de que algunas de las disfunciones sexuales tengan causa psicológica. Y esto, estimados amigos y muchas personas que pueden estar escuchando, pues le diré que sí, que aproximadamente el 20% de los casos son de causa psicológica. Descartada la parte orgánica, procede la parte psicológica. Y en esto tenemos que aplicar mediciones muy precisas. Acá no hay cuestiones de interpretación, ni de inconsciente, ni de pareceres, ni de trauma. Aquí hay que realizar mediciones precisas que nos permitan tener una unidad de referencia para indicar qué camino hay que seguir. Desconocimiento, como dijo con mucha propiedad el doctor Asticueta, desconocimiento de cómo es nuestra arquitectura sexual, de cómo es nuestro aparato reproductor y de cómo es nuestra condición de varón. Esta arquitectura personal y esta arquitectura sexual es muy necesario que empecemos a saberla y empecemos a conocer. Y luego un reducido conocimiento de la andrología en su vertiente médica y psicológica. La andrología, definido por la Organización Mundial de la Salud, es la atención del varón en sus funciones sexuales y reproductivas. El psicoandrólogo atiende al varón en sus funciones anímicas, cognitivas, emocionales, sexuales y reproductivas. Es decir, es una visión integral del varón. Casos o estados de esa, bueno, esto ya lo vimos, voy a la página. Ya que se trata del mes del varón y se trata de ver qué cosa pasa con el varón y hacia dónde vamos los varones, pues ¿cuál es el varón del siglo XXI? La tarea pendiente y en la que tiene que trabajar el varón del siglo XXI es aprender a mejorar sus emociones, a controlar los impulsos, no a ser débil, sino a tener carácter, a tener postura, que bajo ningún concepto significa pedantería o grosería, sino significa saber ubicarse en el momento que le corresponde. Reconocer que el respeto es la primera condición que tiene que otorgarse a sí mismo. Toda persona, en este caso nos estamos refiriendo a nosotros los varones, un varón que no se respeta, no va a respetar a nadie. Ninguna condición ni ninguna postura de respeto, que es la condición mínima para establecer cualquier relación humana. Que es la mujer a quien la naturaleza ha puesto para compartir la vida. Hombres y mujeres estamos hechos para caminar por la vida. Y la naturaleza nos ha puesto en este mismo camino. Reconocer el varón que tiene derecho a equivocar. No somos infalibles. Muchas veces se echa el título de que como papá o como gerente o como empleado o como supervisor no puedes equivocarte. Sí te puedes equivocar y tienes derecho a equivocar. Y que además que tiene que reconocer que necesita el apoyo y la asistencia profesional para superar alguna incomodidad física o psicológica. El siglo XXI es el siglo del cerebro, pero al mismo tiempo es el siglo del varón. Hoy en día somos los varones los que estamos en la palestra. Somos los varones en quienes está puesta la mira, en cualquiera de sus condiciones, como esposo, como amante, como padre, como compañero. Es el varón. Por algo también se dice, aunque yo no estoy muy de acuerdo en ese tema, de que el varón es el jefe de la familia. No, eso ya es para temas bíblicos. Hoy en día hombre y mujer comparten los mismos derechos y las mismas obligaciones. El varón del siglo XXI es un hombre cálidamente recio, un hombre firme en sus convicciones, un hombre consciente de que puede equivocarse, que podemos equivocarnos y tenemos que equivocar, que participa en la vida del hogar. Ya no es el varón que llega a la casa y es atendido como un rey. No, y ahora es un varón que tiene que participar en la vida de casa, que tiene que compartir con su esposa o con su pareja o con su compañera las obligaciones y las responsabilidades de la crianza de los hijos y de la atención a los hijos, del cuidado del varón y del hogar y del mantenimiento del hogar. Un varón que valora y respeta a la mujer. Y en esto el machismo no encaja. Hoy en día un varón tiene que valorar y tiene que respetar a la mujer
porque nuestra condición humana es la misma, solo que existen las diferencias propias que la naturaleza ha puesto y que la biología con mucha propiedad define. Y un varón que abre su corazón a la lealtad y lo cierra a la deslealtad y a la pudibundez. Un varón que sabe ser honesto, un varón que reconoce dentro de esa honestidad también que tiene la posibilidad de equivocarse, y un varón que tiene que afrontar la vida junto con la mujer. Ni la mujer sola afronta la vida, ni el hombre solo afronta la vida. Hombres y mujeres afrontamos la vida. Y en este siglo del varón, en este siglo XXI, es la mejor oportunidad que tenemos los varones para, a través de consultar entre nosotros, hablar entre nosotros, acudir al urólogo, acudir al uroandrólogo, acudir al psicólogo andrólogo, cuando tenemos alguna condición en la cual ya no podemos. Y el peor error que se puede cometer, y el varón más débil, es aquel que renuncia o posterga su cuidado. Porque podemos tener un cáncer de próstata, pero ese varón, sin tener la capacidad para controlar sus emociones, no solamente le va a ser imposible e incómodo el tratamiento al médico. ¿Por qué? Porque es una persona renuente. Y que además no solamente le complica la vida al médico, le complica la vida a la familia. Un hombre obeso predispone con mucha más facilidad a los accidentes cerebrovasculares. El alcohol, el tabaco, es sabido por mucho tiempo que son los enemigos más fuertes que tenemos los varones. Y reconocer algo, que tenemos que actualizarnos en muchas cosas de los quehaceres diarios, pero principalmente en reconocer que tenemos que aprender a manejar las emociones. Y una emoción no es una cuestión simple, una emoción es el resultado del cerebro. Y porque todos los que estamos reunidos acá no somos cuerpo, somos cerebro. Y lo que usted que nos están escuchando somos, es porque somos producto de nuestro cerebro. Las decisiones no las tomamos con la próstata, las decisiones no las tomamos con el hueso, las decisiones no las tomamos con el corazón, las decisiones no las tomamos con el hígado, las decisiones las tomamos con el cerebro. ¿Y cuál es la materia prima del cerebro? Las emociones, las ideas, las ideaciones, los sentimientos, los pensamientos. Esa es la materia prima del cerebro. Y que dan como resultado que un producto llamado emoción, sentimiento, pensamiento, conductas. Y eso es cerebro, no es hígado, no es próstata, no es pene, no es vagina, no es riñón, es cabeza. Y los psicólogos trabajamos con el cerebro. Y como dice Roger Sperry, la mente ejerce acciones de control sobre el funcionamiento cerebral. Y termina él en una oportunidad diciendo, la mente es al cerebro lo que el movimiento es a la rueda. La rueda puede estar allí y si no se mueve, pues ahí está. El movimiento es el que dice, ¿para dónde va? Para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda. ¿Y qué calidad de movimiento tiene y qué velocidad tiene? Exactamente igual nuestro cerebro. Por lo tanto, todos los que estamos acá reunidos somos producto de nuestro cerebro, de la materia prima que ponemos en él, cómo elaboramos la materia prima en el cerebro y qué resultado con conductas observables y medibles estamos desempeñándonos en la vida. Bueno, muchas gracias por la fineza de la atención, por la invitación también tan cordial y espero haber estado a la expectativa de lo que puedan ustedes considerar pertinente mi participación. Gracias, doctor Lescano. Yo creo que usted ha dicho muchas verdades en esta presentación, ¿no? Que a veces es el varón el que no suele buscar muy pronto la ayuda. Creo que el sentir de justamente esta mesa redonda es para motivar a mejorar esta salud masculina, en de repente determinar algunas estrategias que nos permitan acercar al varón un poco más al sistema de salud, teniendo en cuenta que estamos entre el público presente, pacientes, familiares de paciente, incluso personal de salud. ¿Qué estrategias usted nos podría recomendar para de repente un poco más atraer al varón hacia esta consulta? Suele ser que es la esposa la que lo viene trayendo al varón, a veces a regañadientes, ¿no? A veces con amenazas o porque ya es demasiado la molestia que tiene, pero desde nuestra plataforma como personal de salud, ¿en qué nos podríamos enfocar nosotros o cómo podríamos hacer para acercar un poquito más al varón? Bueno, pues mire usted, desde el ángulo que me corresponde, tener muy claro, sobre todo cuando se trata de la atención o la asistencia por la parte psicológica, por la parte del cerebro, pues tener sumamente claro que la psicología no da consejos. Eso es lo primero que tienen que saber. Los psicólogos no damos consejos. Un consejo, un buen amigo, un sacerdote, un pastor, un rabino, un buen policía, un profesor. Nadie paga para dar consejos. Ninguna ley rige los consejos. En cambio, el trabajo del psicólogo está regido por una ley.
y es un servicio profesional. Por otro lado, también tener en cuenta lo siguiente, que para poder tener una buena atención psicológica, para tener una buena percepción también del trabajo psicológico, el psicólogo tiene que trabajar en base a marcadores cuantitativos, observables, medibles, verificables y repetibles. La psicología interpretativa, la psicología que está basada en el consejo, la psicología que está orientada solamente a mitigar un síntoma, no funciona. Funciona la psicología que tiene un componente, que está basado en una evidencia, que está basado en una cuantificación, porque eso también va a permitir con objetividad medir cuánto se está mejorando. No solamente porque me dice el paciente que está mejor, no. Acá la cifra indica si está usted bien o está usted mal, si estamos avanzando o no estamos avanzando. En el caso de la psicología oncológica, que es uno de los campos en que me desenvuelvo, la psicología oncológica tiene muchos procedimientos que van a permitir que el paciente asimile mejor el tratamiento, que podamos reducir esos potenciales y esos cuadros inflamatorios que tanto queman y rascan por dentro. Tenemos procedimientos que permiten disminuir y hacer más llevadero el tratamiento. En el caso de las disfunciones sexuales, usted con mucha propiedad lo ha dicho, muchas veces el varón solamente va porque la esposa lo lleva. Hace poco tenía un paciente acá que viene por un tema de disfunción eréctil y en donde pues la esposa le dice, mira, oye, ya llevamos 7 años y así, pues o te curas o te dejo. Y solamente así viene. Y esto no es ninguna crítica, ni ningún ponerle el dedo en la llaga al varón, pero sí hacer ver que tenemos que afrontar situaciones para evitar complicarles la vida a nuestra pareja o nuestros familiares. Ok, usted no quiere reconocer su cuadro, pues bueno, no le complique la vida tampoco a la pareja, no le complique la vida a la familia, y mucho menos le complique la vida al profesional que lo está atendiendo. Si usted no quiere, muy bien, firme acá, por favor. Usted dice que no quiere y todos seguimos siendo buenos amigos y estamos felices y contentos. Pero acá hay una postura, la postura del varón firme, del varón, como decía una de las láminas, cálidamente recio. Y cálidamente recio es ser firme en las convicciones. Varón no es el que despotrica, varón no es el que está buscando la pelea, varón no es el que está diciendo groserías, varón es el que sabe ubicarse en el espacio y en el tiempo, varón es el que sabe respetar a la mujer y respetar a sus hijos. Y varón también es aquel que sabe pedir perdón cuando se equivocó y reconocer que puede equivocarse y que podemos equivocar. El mundo del varón es bastante difícil, bastante complicado. ¿Por qué? Por esa renuencia que gracias a Dios las nuevas generaciones sí están viniendo a buscar ayuda. Problemas de piso pélvico que antes posiblemente no se refería, no se buscaba, solamente se veía en casos de mujer. Hoy en día ya están viniendo varón. Y por estos trastornos de piso pélvico probablemente han existido mucho tiempo, sino que el varón es macho, pues se calla la boca y no dice nada. Solamente lo dice la mujer. Pero le estás complicando la vida pues a tu pareja. Hoy en día, afortunadamente, ya tenemos, y mire usted, tenemos acá jóvenes, ¿no?, de 19, 20 años con problemas de piso pélvico, con vejiga hiperactiva, con trastorno de tenés, de acá arriba. ¿Qué tiene que ver el intestino con la cabeza? Pues tiene que ver mucho, estimado amigo, porque en el intestino se produce la serotonina y la serotonina va para arriba y aceita el cerebro y nos permite mantener una determinada estabilidad. Pero todo eso hay que medir. Todo aquello que no se mide no existe. Por lo tanto, la psicología es una ciencia de la salud en la que las cosas son claras, precisas y concretas. Y en el caso de nosotros los varones, con mayor razón, porque mientras que la mujer es más emocional, los varones somos más objetivos. Y entonces con número vamos a tener mejor evidencia y mejor postura ante el tener que aceptar, pues que sí, que tengo que ir al médico, que tengo que ir al psicólogo, que tengo que ir al nutricionista. Y el nutricionista o la nutricionista están desempeñando también un papel fundamental en la actualidad. No es que yo como sano, no. Para eso se ha quemado las pestañas el nutricionista durante 7 años, para poder escoger un repertorio adecuado para ese ser. Entonces, con el propósito de tener una idea lo elementalmente clara con relación a los varones, es que estamos en el siglo del varón y que tenemos la obligación de acudir y buscar la asistencia profesional. En localidades fuera de Lima, el machismo todavía predomina, pero esa es una postura que corresponde pues, al siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Gracias, doctor Lezcano. Tengo dos preguntas, una para el doctor Astigueta y luego paso a la segunda pregunta para usted. Doctor Astigueta, acá hay una pregunta que dice, ¿en qué se debe pensar si
si a pesar de las dos gónadas se palpa dos más ambos lados con dolor a la palpación. ¿Está presente, Alicia, el doctor Astigueta? Porque no lo Sí, ubico sí, acá en por la... acá estoy, por acá estoy. Ay, Disculpa, demoré un poquito con el equipo. le Bueno, lo que repito pasa la es que pregunta. la clínica, sí, sí, escuché. Ay, ay, ay. Esa clínica nos ayuda mucho, es cierto, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a palpar, y si hay dolor y hay algo al lado de los testículos, podríamos pensar simplemente que es una inflamación a nivel del epidídimo, podríamos pensar que son unos quistes, pero también existe el otro soporte, ¿no? Que es la parte de imágenes, que nos va a orientar mucho más. Como digo, sí, la clínica nos ayuda, de acuerdo, pero también las imágenes, como les dije, la ecografía tiene una altísima sensibilidad para agarrar y detectar justamente lesiones dentro del escroto. Entonces vamos a necesitar definitivamente esa ayuda como parte del estudio para poder dar un diagnóstico adecuado y por supuesto después de eso plantear el mejor tratamiento para esto. Gracias, doctora Astigueta. Doctor Lescano, una pregunta para usted. Dice, tengo un vecino adulto mayor que es muy cascarrabias. Siempre está tocando la puerta a los vecinos por algún ruido y discute. ¿Cómo se le puede ayudar? A él no, a quien hay que ayudar es a la familia de él, porque él es el resultado de lo que la familia le está permitiendo hacer. Entonces, primero a quien hay que tratar es a la familia, a algún familiar, no toda la familia, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos una o dos personas cercanas a él. Porque si es una persona mayor, ¿mayor es qué? ¿50, 60, 70, 80 años? ¿Qué es mayor? Porque también puede darse una conducta así en un varón de 38 o 40 años, pero que es un malcriado. Y hay que diferenciar con mucha claridad lo que es un trastorno de salud o una alteración en salud mental de la malcriadez. Los psicólogos no somos profesores, no somos correctores de malos comportamientos. Eso es un profesor, un educador familiar. Los psicólogos trabajamos en otro terreno, pero ante la pregunta, pues sí, primero tome referencia de cuáles son las 65 condiciones de años vida. me dice que tiene el adulto mayor. 65 años. Bueno, pues habría que hacerle una revisión. De todas maneras, si es que es una conducta recurrente, habría que ver si es que esto no sería que está tocando la puerta un Alzheimer en camino o un Parkinson en camino. Eso tiene que recurrir, en primer lugar, como se trata de una conducta que es objetiva, que es observable, acudir al psicólogo andrólogo para que le haga una evaluación, una medición a esta persona y poder tener referentes cognitivos de cuál es la condición de este señor. Saber cómo está ubicado en el espacio y en el tiempo, cuáles son sus mediciones en cuanto a percepción de las situaciones, percepción de su ambiente, percepción de su entorno. Pero si es 65 años, también será interesante saber si es que hay como antecedente familiar algunos casos de Alzheimer o algunos casos de esclerosis también. Cuidado. La esclerosis también debuta con este tipo de conductas, que generalmente se ven como malcriadez. Pero no, ¿por qué? Porque estamos hablando de procesos inflamatorios en el cerebro. Y todo proceso inflamatorio va a traer una disconducta o una escasez en el control de la conducta. Y ya acabo de decir que la conducta es un resultado, no es una causa. Entonces hay que buscar las causas. Gracias, doctor Lescano. Tenemos otra pregunta para el doctor Astigueta. Dice, ante la negativa de algunos pacientes para el examen de tacto rectal, ¿se podría reemplazar por la ecografía prostática más PSA? Bueno, no en estos tiempos, sino desde hace más de 3 décadas. Desde que apareció el PSA empezaron las dudas de si ya no era necesario el tacto rectal, ¿no? Yo recuerdo mucho la opinión de un colega respetable, ¿no? Que dijo que ya no era necesario hacer tacto rectal a ninguno de los pacientes. Y es respetable porque probablemente pues es la realidad de otros países, ¿no? Donde los cánceres en estadios localizados, enfermedad en estadios clínicos uno 2 en el uno no se palpa nada, o sea, uno hace tacto rectal y no encuentras tumor, en el 2 sí se palpa, pero nuestra realidad es que cerca del 70-80% tienen enfermedades que se diagnostican en estadios clínicos 3 y 4 que justo son palpables. Entonces, creo que no tenemos que perder la oportunidad de diagnosticar un cáncer. Incluso así estemos de repente en un lugar donde no hay para hacerse un antígeno prostático específico, no hay el soporte de laboratorio, de repente este paciente que tiene síntomas, que viene por otro tipo de síntomas, de repente por frecuencia, de repente viene el paciente por ardor al miccionar, porque no puede miccionar bien, porque el chorro de orina ya no es tan fuerte, ya no tiene el mismo calibre, examinarlo, hacer un tacto rectal y tal vez podamos encontrar un cáncer de próstata. Creo que no se debe perder la oportunidad y es parte
del estudio. Sobre la otra parte de la pregunta era la ecografía. La ecografía definitivamente no reemplaza en absoluto o no es un examen para el diagnóstico. Existen nuevos estudios, relativamente nuevos estudios que nos ayudan, que nos orientan, sí, por supuesto, pero es un conjunto, no es solo un examen que te dice este descarta o este tiene o si esto salió negativo ya no hay nada más. No es absoluto, es la clínica completa, son los estudios de imágenes, son los estudios de laboratorio en la parte de sangre, por ejemplo. Entonces, vamos a tener una evaluación completa del paciente. Espero haber respondido la pregunta adecuadamente. Si me permite un agregado para con lo que con mucha propiedad acaba de referir el doctor Astigüeta, pero Claro. los varones debemos tener en cuenta algo sumamente claro. Mire usted, estimado amigo, laboratorio, imagen, pero ¿sabe qué? Su toquecito es el que define la situación. Un ratito, 5 segundos, 10 segundos, a lo mucho y ya. Esa es la realidad que tenemos que asumir. Y acá viene como paralelo lo que decía hace un momento con relación a la mujer. ¿Cómo examina un ginecólogo a una? Pues es bravísimo. Pero son exámenes donde el ginecólogo tiene pues que ingresar mucha fuerza, ¿no? ¿Verdad? Y tiene que tocar. Entonces, en nosotros los varones también igual. Acá en Urocén, donde me encuentro en este momento, porque todos los médicos hemos pasado por lo mismo. ¿Y por qué? Porque la mejor referencia es toca. Está durito, está suavecito, está blandito. Ese es el que va a definir, a final de cuentas, y el doctor Astigüeta me sacará de repente de lo que yo vaya a decir, pero ese que define, a final de cuentas, si vamos a una cirugía o no. Ese que define. Ese es más claro, el más concreto. Yo recuerdo mucho caso de un amigo en que le decía, oye, ¿ya te hiciste la prueba? Sí, me dijo, bueno, PSA tengo ecografía, tengo ya. Pero, ¿y el dedo? No, a mí no, nada. A los 2 años, grado 4, su cáncer. Entonces, un ratito nada más. Gracias, doctora Astigueta, doctor Lescano. Quiero complementar ahí con una última pregunta que justo me ha llegado que se relaciona con esto. ¿A qué edad el varón debe realizarse el examen de descarte de enfermedad de próstata? Si terminamos para completar, doctora Astigueta. El riesgo está dado por a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Utilizamos como punto de corte 50 años, pero si es que tuviéramos factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la mala suerte de que en la familia alguien tiene cáncer de próstata, el papá, y eso sucede, ¿no? Dice, tenéis que pregunta, dice, mi papá tiene cáncer de próstata. Mi chequeo es igual que el resto a partir de los 50. Para mala suerte, el hermano también tiene cáncer de próstata y el abuelo tuvo cáncer de próstata. Entonces, definitivamente el riesgo es mucho mayor, tenemos más factores de riesgo. Cuando alguien, por ejemplo, dice, ¿no? Mi papá tuvo, o sea, tienes un familiar directo, tu riesgo puede subir de 2 a 3 veces. Tienes 2 familiares, tu riesgo sube de 5 a 7 veces. Tienes 3 familiares, tu riesgo sube a 11 veces. No dice exactamente que vas a tener cáncer de próstata, pero sí te está diciendo, tienes mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Por lo tanto, tienes que chequearte. ¿Y qué vas a hacer? Pues tu chequeo ya no empezará a los 50, tu chequeo empezará a los 45. De repente tenemos más factores, eres de raza negra, pues empezará el chequeo a los 40 años. Entonces hay que evaluar factores de riesgo, individualizar siempre el paciente, pero el promedio es a partir de los 50 años. Es muy raro el cáncer de próstata antes de los 50. Nosotros hicimos un trabajo hace ya varios años, hace como, ¿cuánto será? Unos 15 años, y evaluamos toda la población que tenía cáncer con diagnóstico de cáncer de próstata en el INEM y dijimos, bueno, de todos estos, ¿cuántos son menores de 50 años? Solo encontramos 69 pacientes, si no me equivoco, y la gran mayoría eran el 60% eran estadios clínicos 4, enfermedad avanzada. Lo que de manera indirecta te dice, ¿no? El cáncer de próstata cuando se presenta antes de los 50 suele ser agresivo y probablemente eso esté relacionado a que tenga algún factor genético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber que a partir de los 50 me tengo que chequear, saber que si tengo factores de riesgo, si el urólogo, el médico de cabecera evalúa y hay factores de riesgo, pues el chequeo tendrá que empezar antes. Entonces, eso es lo que hay que considerar de todo. Un alcance, si me permite también, por favor. Sí, Aproximadamente lo que yo voy llevando en mi estadística privada, porque yo me desempeño en la práctica privada, entonces voy llevando mi estadística. ¿Y qué cosa encuentro también? Que aproximadamente el 37% de los varones que tienen prostatitis son candidatos o son varones activos en eyaculación precoz. O en la próstata inflamada lo hace ser un eyaculador precoz. Aproximadamente en el 37% de los casos según mi estadística privada. Y gracias, doctor Lescano. eso podría ser también, porque muchas veces, bueno, lo que hacemos acá es que hay que hacer un examen completo. Recordemos que
Toda disfunción sexual es un síntoma, no es una causa. Y hay que averiguar de dónde viene ese síntoma. Gracias. Tengo una última pregunta. Menciona, ¿cómo podríamos apoyar a un familiar, un muchacho joven de 22 años que recientemente terminó una relación con su enamorada y actualmente sufre de depresión e incluso comentó que quería suicidarse? Bueno, número uno, la primera persona, los primeros que tienen que ser entrevistados son los padres o el familiar mayor que esté de manera permanente en contacto con este jovencito. Recordemos que, por lo menos por protocolo particular que aplico, de 23 años para abajo, aún siendo ya ciudadanos, ¿verdad? Porque de 18 para arriba somos ciudadanos, pero generalmente yo a partir de 23 años hacia atrás solicito primero la intervención o la consulta o una sesión con el papá, la mamá o con uno de los dos. Y en función a eso recién invitar al joven a una sesión, sea varón o sea mujer. Recordemos que los temas afectivos son muy delicados. Los temas afectivos son sumamente finos y hay que tocarlos con mucha seguridad. Y también cuando se trata de estos casos de depresión encubierta o de estados ansiosos severos. Severo es ¿qué? 5, 20, que es una persona muy deprimida. ¿Qué es? El número. Está en 8, o está en -10, o está en -20. O es muy ansioso. Muy ansioso es ¿qué? 30, 20. ¿Qué cosa es muy ansioso? Entonces, cuantificadores. En este caso, con jovencitos, es decir, primero la entrevista con los familiares. Y en segundo lugar, en base a los resultados de esa entrevista con el familiar, sí abordar a la persona. Ahora, si no quiere, se trabaja con el familiar. Y recordemos algo, aprovecho la oportunidad. Estamos ingresando a las fechas o a las festividades de fin de año, que son fechas en las que, mucho cuidado, los suicidios por condiciones afectivas se hacen presentes. Mucho cuidado, nunca miedo, cuidado y seguridad sí. Y midiendo, siempre midiendo. No porque esté muy colorado la persona significa que tiene fiebre, el termómetro, y nos indica. Entonces, mucho cuidado. Cuadros depresivos, hay que definir también con mucha propiedad si es un cuadro depresivo o es un cuadro ansioso severo, en los cuales los cuadros de ansiedad en la escala más alta hacen síntomas que son muy parecidos a una depresión y por ahí les dan antidepresivos. Y los efectos de rebote son terribles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo diagnóstico dado al ojo, todo diagnóstico dado solamente por clínica es inadecuado y es inconsistente. Número, referencia objetiva. Finalmente, tengo una última pregunta donde menciona, mi familiar de 47 años apenas llega, duerme y luego a las 2 de la mañana está despierto hasta las 5 de la mañana y luego en la mañana tiene que levantarse al trabajo malhumorado. ¿Qué debo darle para que duerma normal? Pues, ¿qué debe darle? Primero, hay que medirlo, hay que saber qué está pasando con esta persona, porque podemos darle mucha melatonina que venden en diferentes presentaciones, podemos darle algún antidepresivo también, podemos darle algún inductor del sueño también, pero en función a qué. Y además otra cosa, cuánto esta persona siente que esa condición de vida que tiene, pues le perjudica su trajinar diario, porque por ahí él se siente muy cómodo, no pasa nada. Porque hay personas pues, que se sienten bien estudiando y trabajando de noche. Podría ser ese el caso. Pero para eso hay que primero medir, evaluar, tener una intervención con la persona para saber por qué se da este resultado o esta particularidad que se sale de lo regular. Lo regular es dormir de 10:30 a 11 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Eso es lo estándar. Pero hay particularidades en que su esquema es diferente y habría que respetar ese esquema. O habría que ver cómo se puede ir realizando un proceso de modificación de conducta de manera progresiva para que, bueno, pues más o menos se ubique dentro de los estándares regulares. Pero eso es cabeza y eso hay que medir y eso hay que establecerlo con la propiedad que corresponde. Gracias, doctor Lescano. Ya no tenemos más preguntas. Gracias, doctora Astigueta. Ha sido una mañana, bueno, un mediodía muy provechoso. En verdad, como que nos queda corto el tiempo. Quisiera de repente de cada uno dar unas palabras finales respecto justamente a la fecha y alguna recomendación para todo nuestro público que está presente. Doctora Astigueta. Bueno, primero, muchísimas gracias por permitirnos hablar de este tema tan importante y que a veces, como aclara el doctor, a veces los hombres no es que nos sintamos maltratados, oprimidos ni nada por el estilo, simplemente que nos olvidamos de cuidarnos. Por nada, no, la estadística dice que también fallecemos antes que las mujeres. Ah, Nosotros tenemos mayores riesgos, no los, pero
Cuando se hacen estudios se evidencia de que a veces tomamos más riesgo y nos descuidamos, nos olvidamos, creemos de que nada nos va a pasar, de que somos a veces no sé, infalibles, supermanes, y no es así, no funciona de esa manera. Tenemos que cuidarnos para poder cuidar a las personas que amamos. Entonces, muchas gracias por la invitación, un gusto haberlo escuchado, doctor Lescano, y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora Valeria. Gracias, doctora Sigueta, por las palabras. Doctor Lescano, sus palabras finales. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la fineza de la invitación. Espero haber estado a la altura, pues, de una institución como la que usted está dirigiendo. Y por otro lado, pues también dirigirme específicamente a mis amigos varones, ¿ah? Tenemos que aceptar que necesitamos la ayuda profesional. Solos no podemos. Y algo que debemos tener en cuenta, y con mucha propiedad lo ha dicho el doctor Astigüet, la mujer vive más que nosotros, más o menos 7 u 8 años más que nosotros. Y durante todo ese trayecto de vida, la mujer se enferma más, pero eso nos demuestra que su biología es más potente porque se repotencia y se regenera y se habilita a sí misma con mayor rapidez. Nosotros nos da una gripe y parece que vamos a dar a luz. Entonces, tenemos que reconocer, la mujer es más fuerte, pero no sé si porque la naturaleza les dio esa condición o porque nosotros los varones nos hemos sumido en un conformismo machista, del cual nos hace más dependientes de la mujer. Varones y mujeres tenemos la misma condición de vida. Y amigo varón, por lo menos ya, por más que usted no quiera, ya. Pero ¿sabe qué? Evitémosles costos indecorosos y evitémosles costos abusivos a nuestras parejas y aceptemos que necesitamos la ayuda profesional. El reconocer que necesitamos ayuda nos hace fuerte. Aquel que niega la ayuda es el que es más débil, porque tiene miedo. Muy agradecido. El mejor de los éxitos para todos. Gracias, doctor Lescano. Gracias a todo el público presente. Les doy el pase con la licenciada Alicia para que pueda darle algunas noticias respecto a las siguientes sesiones y también la despedida. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Lescano, doctora Valeria, doctora Sigueta. Ha sido un tema muy interesante. Han sido temas que se han tocado que de repente se toman como tabús. Muchísimas gracias, doctor.